vivimos en un momento extraordinario. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información científica ni tantas herramientas tecnológicas. Y sin embargo, seguimos enfrentando la misma pregunta que obsesionaba a los sabios antiguos. ¿Qué es la conciencia? La respuesta que durante siglos dominó fue clara. La conciencia no es más que un accidente del cerebro, una chispa efímera que desaparece cuando el cuerpo muere. Pero los descubrimientos de la física cuántica empiezan a tambalear esa certeza. Lo fascinante es que la ciencia, en su búsqueda más rigurosa, parece tropezar con intuiciones que la espiritualidad ya había señalado hace milenios. Que observar no es pasivo, sino creador. Que la conciencia no está dentro del universo, sino que el universo vive dentro de la conciencia. En este video vamos a mirar de frente una de las ideas más desafiantes de nuestro tiempo, el panprotopsiquismo cuántico. La hipótesis de que la conciencia, en una forma primitiva, está inscrita en los componentes más básicos de la realidad. Y lo más importante, quédate hasta el final, porque no solo hablaremos de teorías. Te compartiré 7 prácticas originales diseñadas para este canal. Experimentos sencillos pero transformadores, que no encontrarás en otros lugares, y que te permitirán vivir en primera persona lo que significa ser un observador consciente y creador. Empecemos. La física cuántica nació con una paradoja. A nivel subatómico, las partículas no se comportan como objetos sólidos, sino como probabilidades, ondas de posibilidades. El famoso experimento de la doble rendija nos muestra algo increíble. Cuando no hay observación, la materia se comporta como onda, desplegando múltiples posibilidades. Pero cuando aparece un observador, esa nube de posibilidades se colapsa en una sola realidad. Esto desafía nuestra lógica habitual. En el mundo cotidiano pensamos que las cosas existen independientemente de que las miremos. Pero a nivel cuántico, parece que el acto de observar cambia el resultado. Aquí surge la gran pregunta: ¿es la conciencia simplemente un testigo? ¿O es en algún nivel un ingrediente activo de la realidad? Algunos filósofos y científicos empiezan a considerar una visión audaz: que la conciencia no surge de la materia compleja, sino que está presente, en un grado primitivo, en la propia base del universo. Esto no significa que un electrón piense o sienta como nosotros. Significa que en lo más elemental de la realidad podría existir un protoestado de experiencia, un germen que, al organizarse en sistemas más complejos como los cerebros, florece en lo que llamamos conciencia humana. Lo llamamos panprotopsiquismo cuántico, pan, el todo, proto, el inicio, lo primitivo. Psique, conciencia. Es decir, todo contiene protoconciencia en su base. Esta idea conecta con intuiciones espirituales antiguas. El Vedanta en la India decía: la conciencia es el fundamento de todo lo que existe. El budismo señalaba: la mente da forma al mundo. Y místicos occidentales hablaban del universo como un gran espíritu en manifestación. Hoy la ciencia empieza a formular esto no como metáfora, sino como hipótesis seria. Lo más interesante no es forzar que ambas hablen el mismo idioma, sino reconocer que pueden encontrarse en un mismo horizonte. La conciencia como fundamento. La ciencia aporta rigurosidad, ecuaciones, experimentos, mediciones. La espiritualidad aporta sentido, prácticas, intuiciones, sabiduría existencial. Cuando se juntan aparece una visión poderosa. Que la conciencia no es un accidente, sino el escenario mismo en el que el universo se despliega. Y si eso es cierto, entonces tu vida no es una mera sucesión de eventos mecánicos. Es un diálogo constante entre tu conciencia y el cosmos. ¿Qué cambia si aceptamos que la conciencia es parte del tejido del universo? Que la atención y la intención no son meros recursos psicológicos, sino fuerzas creativas. Que el desapego no es evasión, sino la capacidad de elegir cómo participar en esa creación. Que cada elección, por pequeña que parezca, es también un acto de co-creación con el cosmos. No se trata de magia ni de pensamiento positivo ingenuo. Se trata de reconocer que cómo observas, cómo enfocas, cómo te relacionas con lo que vives, transforma la manera en que la realidad se organiza a tu alrededor. Ahora sí, lo prometido. Aquí tienes 7 prácticas únicas y sorprendentes. Son experimentos de conciencia, diseñados para que explores en carne propia lo que significa observar y crear. 1. El espejo cuántico. Mírate en un espejo durante 2 minutos. No te concentres en tus rasgos, sino en la pregunta: ¿quién observa a quién?
Descubrirás que el observador y lo observado empiezan a entrelazarse. Un microlaboratorio para sentir el misterio del sujeto y el objeto. 2. Intención encriptada. Escribe en un papel una intención muy clara, pero no la leas en voz alta ni la muestres. Dobla el papel y guárdalo durante un día completo. Observa cómo tu atención inconsciente empieza a alinear pequeños gestos hacia esa intención sin esfuerzo explícito. 3. Colapso de la emoción. Cuando sientas una emoción intensa, ira, tristeza, euforia, no intentes controlarla. Solo di mentalmente: estoy observando energía en movimiento. Nota cómo al cambiar el marco, la emoción se colapsa y se transforma en algo más manejable. Déjala fluir. 4. Silencio intermitente. Dedica 5 minutos a tu rutina diaria. Lavar los platos, caminar, beber agua, pero en completo silencio interno. Sin diálogo mental, solo observación pura. Verás cómo lo ordinario se transforma en un acto extraordinario de presencia. 5. El juego del azar consciente. Lanza una moneda y antes de ver el resultado, proyecta una emoción clara de aceptación total, sea cara o cruz. Este juego entrena la capacidad de soltar el control y observar sin apego al resultado. 6. La pausa invisible. Antes de responder en una conversación, haz una micropausa de 2 segundos. Observa cómo ese espacio cambia no solo tu reacción, sino también la energía de la interacción. 7. El experimento del cosmos íntimo. Antes de dormir, imagina que tu respiración no solo entra y sale de tu cuerpo, sino que es el propio universo respirando contigo. Quédate en esa visualización 3 minutos. Descubrirás una sensación profunda de unidad que trasciende lo personal. Has llegado hasta aquí. Y si lo hiciste, ya no eres el mismo que cuando empezaste este vídeo. Hoy exploramos cómo la ciencia y la espiritualidad se encuentran en un territorio común. La conciencia como fundamento del universo, no como metáfora, sino como posibilidad real que la física cuántica empieza a susurrar. Probaste o conociste 7 prácticas únicas. Y si decides experimentarlas, aunque sea una sola, notarás que tu vida cotidiana se transforma. Porque no solo observas el mundo, también lo creas. Ahora la pregunta es tuya. ¿Te quedarás en la teoría o vas a vivir como un co-creador consciente? Nos vemos en el próximo viaje aquí, en Almasencia. Y recuerda, la conciencia no se teoriza, se vive.